¿Qué tal? En esta ocasión les voy a platicar acerca de un aspecto interesante de la liberación emocional por los métodos asociados al biomagnetismo para la resolución de conflictos psicológicos. Muchas veces las personas cuando asisten a terapia convencional para la solución de sus conflictos psicológicos por los métodos tradicionales o convencionales no saben, y su especialista tampoco lo sabe, que van bajo un estado de conciencia físicamente distorsionado, intervenido o degradado o mermado de su salud neuronal y emocional. Van bajo el efecto de un conjunto y una diversidad de emociones negativas de muy diferentes tipos. Y van bajo el efecto, a veces también, de muchas creencias limitantes, fijaciones de ideas, muchos problemas neuronales, que les distorsionan la manera de pensar y con ello la manera de sentir. Entonces, bajo este estado de conciencia dañado a raíz de sus eventos traumáticos o de los conflictos que desean solucionar, pues a las personas se les dificulta muchas veces asimilar o procesar la información, los consejos, las sugerencias que el especialista les pueda dar para usar este conocimiento y esta comprensión de manera consciente o inteligente. Es decir, su mente, su psique, no está apta para recibir esta clase de mensajes. No recibe. Pueden comprender lo que están escuchando. Pueden entenderlo y pueden asentir, pueden entender que sean las sugerencias o los consejos más sensatos y mejores posibles. Sin embargo, a la hora de quererlos llevar a la práctica, se les dificulta. Simplemente pudieran pensar que están haciendo el esfuerzo por lograrlo, pero su subconsciente continúa dañado. Es decir, muchas veces se logra un alivio mental temporal y muchas veces ni siquiera eso. Entonces, a veces el asistir repetidamente a una terapia convencional, cuando se sabe o se nota que no se logran grandes avances en ciertos lapsos de tiempo, pues es un arma de doble filo porque muchas veces las personas con su mente, repito, demasiado interferida por diferentes fenómenos energéticos, emocionales, neuronales y de energías y o entidades interferentes, pues bajo este estado de conciencia lo único que hacen es resonar una y otra vez, repetir una y otra vez las reacciones psicoemocionales de dolor y sufrimiento emocional durante cada terapia, durante cada sesión, sin lograr avances y muchas veces lejos de eso, lejos de lograr cualquier avance, lo que sucede es que refuerzan el daño psicológico emocional. ¿Por qué? Porque vuelven a reproducir un dolor y aquellas emociones que resulten nuevas en el momento presente y que no sean bien asimiladas o procesadas por el subconsciente, se siguen quedando, se siguen acumulando. Y como el subconsciente identifica exactamente con respecto a qué es cada emoción o es cada red neuronal de conducta adictiva, pues entonces el problema o el conflicto que se quiere solucionar se va, al contrario, se va agrandando. ¿Por qué? Porque van acumulando más emociones negativas atrapadas nuevas durante cada una de las sesiones en las que lejos, repito, de solucionar el problema, vayan reproduciendo una y otra vez el mismo tipo de dolor y sufrimiento emocional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos mediante el biomagnetismo médico para solucionar esto de otra forma? Bueno, pues precisamente cada que ocurre un conflicto o un trauma, un conflicto psicológico y que deja mucho dolor y sufrimiento emocional y mucho recuerdo doloroso, por lo cual una persona asiste a terapia para tratar de corregirlo, lo que hacemos acá es que el paciente no nos tiene de entrada que platicar toda la historia de su conflicto, toda su desgracia. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que lleva a muchos pacientes a reproducir o a volver a recordar con santo y seña los detalles dolorosos y vuelven a reproducir lo que les decía, las emociones y los pensamientos dolorosos que aquellos que resultan nuevos y no se alcanzan a asimilar o procesar, pues se van acumulando con lo que ya había desde el momento original traumático. Entonces,
Contrario a esto, nosotros lo que hacemos es, una vez que el paciente nos manifiesta el conflicto, el tipo de conflicto que quiere resolver, con qué o con quién se relaciona, entonces el paciente va a permanecer recostado en un estado consciente, relajado y con la mayor alegría posible, incluso mientras uno hace un rastreo físico-energético mediante los test kinesiológicos o la bioenergética de diferentes fenómenos que sabemos que se quedan físicamente en el campo particular de una persona cuando ocurren los eventos traumáticos que causan sus conflictos psicológicos y emocionales. Entonces, acá en mi caso particular, lo que hago es quitar fenómenos como son, por ejemplo, los hologramas o bioshocks. Los hologramas o bioshocks son los traumas, los fuertes impactos emocionales, pero es la parte física, energética, la parte verdadera o real de un trauma. No es un trauma imaginario, no es un trauma que creemos que quedó a raíz de un conflicto, sino que es un trauma que se testea o se checa físicamente su existencia, y trauma que se va detectando y que, por cierto, cada uno tiene un mensaje subconsciente del alma que se quedó ahí atrapado. No valgo, estoy en shock, estoy resentido, estoy desvalorizado, etc. Trauma que se va detectando se va quitando físicamente. ¿Cómo? Se corrige ese fenómeno bioenergético en los campos electromagnéticos de la persona con plantillas de imanes específicamente ya conocidas para cada uno de los tipos diferentes de hologramas o bioshocks, cada uno de ellos con un mensaje traumático o negativo subconsciente del alma. Entonces, quitamos bioshocks y cada bioshock es como un kit que contiene emociones, redes neuronales, energías y entidades interferentes, virus, hongos, bacterias, parásitos, toxinas, disfunciones. Todo esto lo puede contener un mismo holograma o bioshocks. Por eso es de un muy profundo efecto sanador y de un efecto muy evidente muchas veces el biomagnetismo holográfico. Y bueno, una vez quitando los hologramas o bioshocks, que yo empiezo por la parte que más abarca, que más puede abarcar del físico, emocional, mental, nos seguimos con las redes neuronales o emociones atrapadas que son negativas y subconscientes, instaladas ambas en el campo energético de la persona, que hayan quedado por fuera de los bioshocks, es decir, que no hayan quedado en el paquete, en el kit, y que podamos eliminar con respecto específicamente al conflicto, con algo o con alguien que desea solucionar la persona. Y bueno, ya conforme el tiempo lo permita, muchas personas van a tener problemas de salud física relacionados a su daño psicoemocional, es decir, van a estar somatizando sus emociones desagradables con los síntomas del cuerpo físico. Bueno, pues para eso existe una terapia quizá la más conocida y difundida a nivel mundial del biomagnetismo, que es el par biomagnético, y con esta terapia podemos checar todo esto de virus, hongos, bacterias, parásitos, toxinas, disfunciones, que también en muchos casos algunas de estas cosas están distorsionando, están desquiciando a la psique de la persona, del paciente. Y bueno, un fenómeno muy común en el desquicio de la gente, muy común en la falta de concentración y de enfoque para la resolución de sus conflictos psicológicos, es que a raíz de la desprotección del cuerpo, que el cuerpo sufre de su alma, el alma se desplaza, es decir, se sale energía de vida. Muchas veces esta energía de vida se sale, es como decir, se sale el molde energético, digamos, pues sí, de órganos, sistemas, glándulas, etc. Pero muchas veces esta energía de vida se desplaza o se sale de la neurología. Y de esta manera la persona queda desconectada, desprotegida de su ser o de su alma, y en ese momento es cuando llegan las energías y o entidades interferentes, que son energías emocionales y mentales de muy diferentes tipos o naturaleza, y de las cuales incluso algunas tienen inteligencia o conciencia propia, que son a veces las que le transmiten o le transfieren al paciente verdadero las sensaciones exageradas o potencializadas de dolor y sufrimiento emocional. Es decir, muchas veces el paciente a raíz de sus conflictos y por su cuadro mental y emocional previo a sus conflictos, pues desarrolla ciertas emociones, redes neuronales negativas que se le quedan como el daño específico de esos eventos traumáticos o conflictos que desea resolver. Y eso lo podemos quitar
pero también muchas veces a raíz de esa manera de vibrar y de esas frecuencias en su cuerpo inconscientemente, porque quedó desprotegido y quedó vibrando de esta manera, a raíz de esa desprotección llegan estas otras diferentes tipos de energías y o entidades, que repito, algunas tienen inteligencia o conciencia y son las que vienen a potencializar el daño psicoemocional. Aquí lo interesante es que muchas veces, como las personas no conocen por lo regular estos temas, mucho menos la medicina convencional lo contempla en sus academias, pues lo que sucede es que la percepción del daño o de su realidad o de sus conflictos o de su dolor y sufrimiento e incluso la bioquímica emocional que siente el paciente original o verdadero a raíz de sus conflictos no va a ser ni originada por sus daños muy particulares en su alma, de sus emociones, de sus pensamientos, sino que va a ser una bioquímica de dolor y sufrimiento. Se me hizo el estómago chiquito, se me cerró la garganta, me canso, me duele el pecho y todas esas cosas, sensaciones desagradables por sus emociones, le van a ser inducidas por las energías interferentes, que no teniendo un cuerpo particular, digamos, para manifestarse, y dado que están enganchadas en el campo particular del paciente, pues entonces se manifiestan todo ese dolor y sufrimiento psicológico emocional a través del cuerpo biológico del paciente. Pero el paciente simplemente cree que todo es de él, que todo le corresponde y que todo se originó en su cuerpo y en su alma, porque no comprende que va a tener interferencias, que va a tener otras energías, inteligencias o conciencias que aunque no son de él, están instaladas en su campo particular de energía y le van a provocar las redes neuronales y con ello la percepción dolorosa de su situación o exagerada de sus dificultades y eso le va a generar el tipo de respuesta emocional que le va a dar la bioquímica o la sensación de dolor y sufrimiento, que cuando esas emociones negativas y subconscientes no alcancen a ser bien asimiladas o procesadas, van a traslaparse con el cuerpo físico, causando el terreno para las enfermedades que comúnmente conoce la gente del físico, como son virus, hongos, bacterias, parásitos, toxinas o disfunciones, etc. Entonces, esta es la forma en que yo, de manera particular, con los métodos que yo aplico del biomagnetismo médico, porque hay diferentes técnicas, no es nada más fui a los imanes, sino que hay diferentes técnicas. Bueno, pues estas son el protocolo que yo empleo y además se me pasaba un tema muy importante, quito un fenómeno muy predominante de la salud psicoemocional del paciente que se llama el muro del corazón. Este muro del corazón es un conjunto de emociones negativas, atrapadas, subconscientes y permanentes, físicamente instaladas en el cuerpo de la persona y que cuando igual no pudieron ser bien asimiladas o procesadas durante el evento traumático, el subconsciente las destinó, pero no necesariamente a instalarse en los órganos donde suele instalarse cada tipo de emoción por su naturaleza, vibración y frecuencia, sino que en este caso el subconsciente la destina significativamente a rodear el corazón. Y eso está constantemente interviniendo en la personalidad del paciente, en su manera de dar y recibir amor, afecto, cariño, de relacionarse con los demás, consigo mismo, con los reinos, los animales, las cosas, las situaciones, etc. Entonces, este es un fenómeno muy predominante y que al quitarlo, de entrada, puede cambiarle la personalidad a muchas personas y puede cambiarle la percepción de su realidad, de sus conflictos y de sus dificultades pasadas. Puede cambiarle la tendencia de pensamiento y quita la tendencia a resonar posteriormente con el mismo tipo de emociones negativas, dado que las emociones atrapadas del muro del corazón son emociones muy repetitivas en la vida cotidiana dentro de las emociones negativas que cada quien tiende a desarrollar. Al quitar este muro, se quita mucha propensión a sentir de nuevo el mismo tipo de emociones, a ver todo con el mismo tipo de reacciones psicoemocionales negativas que cada quien venía sintiendo o experimentando. Acá lo bueno del quitar el muro del corazón es que son emociones que se pudieron haber formado, que traemos incluso a veces desde antes de nacer. Otras se van formando en el lapso de vida. Sin embargo, al quitarlo, afortunadamente esto no es algo que regrese de la noche a la mañana.
El muro del corazón son emociones que se quedaron instauradas en el campo energético de una persona a raíz de eventos traumáticos realmente significativos o fuertes, al menos para su mente subconsciente, ¿verdad? En el momento afectaron bastante y se han quedado constantemente, y de esa manera vibra una persona. Esas frecuencias y esas vibraciones están constantemente, e incluso sabemos que cualquier emoción atrapada, precisamente porque es atrapada y está en el subconsciente y está en el campo particular de energía de una persona, no importa si la persona se encuentra en un momento de alegría, de efusividad, de tranquilidad, de paz, las emociones atrapadas van a estar ahí aunque no estén manifestándose, pero van a estar causando propensión, porque está la gente de alguna manera vibrando ya con eso, propensión a volverlas a desarrollar. Entonces, estas emociones atrapadas y toda esta clase de fenómenos de los que platico, no hay que jinetearlos, no hay que controlarlos ni dominarlos con la mente consciente. Eso puede ser muy desgastante y a veces imposible. Lo que hay que hacer es eliminar o sacar físicamente la energía negativa de pensamiento y de sentimiento que le crea a la persona toda esta manera de vibrar y de resonar y de sentir, y todas estas frecuencias bajas, para elevar cada vez más su vibración hacia el amor, la felicidad, la plenitud, el gozo, la abundancia, el éxito, etc. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y que, bueno, si tienen alguna duda, sírvanse por favor comunicarse a mi celular 33 136 14 714 con toda confianza, porque a veces esto, aunque es muy fácil de entender, la mente de muchas personas no lo concibe, no lo alcanza a creer, porque es realmente tan fácil, pero pues dicho sea de paso y con todo respeto, creo que la historia nos ha enseñado, que nos han programado a través del tiempo para percibir las cosas de una manera difícil, cuando realmente la solución a muchos de nuestros conflictos y problemas, dificultades aparentes en la vida, es la cosa más simple del mundo, o puede ser la cosa más simple del mundo. Un gusto como siempre saludarlos. Muchas gracias, Guadalajara y Puerto Vallarta, y saludo a todos